Si las promesas de Dios chocan contra la realidad, contra el contexto, contra lo que siempre ha pasado, que sepamos que el poder de Dios está por encima de las leyes que Él mismo creó. Como en el caso de Abraham. Abraham tenía 100 años, hace años era un hombre impotente, ya no podía tener relaciones sexuales. Sara, una mujer de 90 años, había dejado de tener su menstruación hace mucho tiempo, no podía tener hijos. Y además de eso, añádele que era estéril. Ahí, a pesar de toda esa realidad que existía, Dios le dice, vas a tener un hijo. Y en vez de Abraham decir, no, esto es imposible, yo no puedo creer esto, Abraham creyó en esperanza, dice la Biblia, contra esperanza. Él creyó que Dios puede crear donde no existe nada y que Él es poderoso para cumplir todo lo que promete, aun cuando sean cosas que se van más allá de nuestra lógica, de nuestra razón y de nuestra capacidad de entendimiento. Dios está por encima de todo eso. Te cuento una historia que aconteció con un misionero brasilero, que la oí allá, me impactó y siempre la he atesorado en mi corazón. Cierto misionero fue enviado a uno de los lugares más peligrosos que existen en Brasil, que es una favela. Las favelas son conjuntos de pequeñas casas, casitas, apartamenticos, que están uno encima de los otros, mal formadas, mal fabricadas, pero una encima de las otras, así en una montaña. Entonces, como usted ve una montaña, una ladera, un montón de casitas, y son cientos de casitas pequeñitas. Esas son las favelas. Y normalmente las favelas son lugares peligrosos, lugares donde hay mucho narcotráfico. Yo, en el lugar donde vivía en Brasil, vivíamos en un barrio pequeño que estaba entre dos favelas muy complicadas. Dos favelas que eran enemigas entre sí y constantemente estaban en lucha. Y cuando hablamos de lucha es que nosotros prácticamente todos los días en Brasil escuchábamos en nuestro barrio pasar personas en moto y escuchábamos tiroteos. Eso era en nuestro barrio. Yo nunca pude entrar en una favela de Brasil porque las trabajadoras del lugar donde estábamos en la iglesia me decían, por favor no entre nunca allí porque las personas que no son de la favela corren el riesgo de morir, porque las personas de la favela piensan que son civiles, es decir, están vestidos de civiles, pero que en realidad son policías. Y entonces conocí una vez la historia de un misionero que es enviado por Dios, él siente un llamado de Dios a ir a predicar en una favela. Y ahí entonces él llega y consigue un lugar donde vivir y comienza a hacer servicios allí en medio de la favela. Las personas empiezan a escuchar la palabra de Dios, empiezan a darle su vida a Jesús y algo lindo empieza a acontecer en la favela. Jóvenes comienzan a dejar la droga, familias enteras vuelven el corazón a Cristo. Ya mucha gente no quería formar más parte del comando de vigilancia armado que había en la favela. La gente comienza a dejar todas estas cosas y el jefe de la favela se preocupa y comienza a indagar qué era lo que estaba pasando, que él estaba perdiendo personal, que él estaba perdiendo soldados, que él estaba perdiendo dinero porque ya no se vendía tanta droga. Alguien le dice, es por causa del misionero. Él está dando cultos, él está dando servicios hace un año aproximadamente y la gente ya no quiere estar con nosotros. Así que el hombre muy violento, el capo de la droga de allí de esa favela, manda a llamar a este misionero y le dice, escucha bien, a partir de hoy vas a dejar, si quieres vivir aquí en la favela, si quieres seguir viviendo aquí, vas a dejar de hablar de ese Cristo que tú predicas, porque si no, te va a pasar algo muy grave. Entonces el misionero con temor pero con firmeza le dice, mire, yo no puedo dejar de decir lo que Dios me ha mandado decir, yo no puedo dejar de predicar el evangelio. Así que el hombre manda que lo golpean, le rompen la boca y allí comienza a sangrar. Y el hombre le dice, segunda oportunidad, o dejas de hablar o algo peor te va a pasar. El hombre se compone un poco y dice, lo siento, pero no puedo dejar de hablar del amor de Dios en este lugar, porque para eso Dios me envió aquí. Así que lo golpean una vez más y entonces, cuando ya el hombre estaba todo magullado, todo ensangrentado, que ya no tenía fuerza porque lo golpearon muy feo, una vez más se compone, se arrodilla como pudo y el hombre, el capo, entonces le dice, última oportunidad que te voy a dar. O dejas de hablar de Cristo o te mato en este mismo lugar. Y sacando un revólver lo puso en la cabeza del misionero.
El misionero lo miró y le dijo: no puedo dejar de hablar de Jesús, porque para eso Dios me envió a este lugar. El hombre prepara su arma para matarlo y de repente sale del cuarto corriendo una niña, una adolescente, diciendo: papá, no lo hagas, no lo hagas. Este es un hombre de Dios, este es un hombre de Dios. Era la hija del jefe de la droga. Cuando el jefe ve esto, el hombre suelta su revólver y cae de rodillas llorando en el suelo. El misionero no podía entender lo que pasaba. Todo el mundo estaba alarmado, todo el mundo estaba llorando. Y cuando entonces ahora el jefe de la droga es el que se compone, le dice: no te preocupes, yo no te voy a hacer nada. Y el misionero pregunta: ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué este cambio repentino? Y el jefe dice: es que esa niña que salió corriendo de ahí es mi hija. Pero ella nació siendo sorda y muda. Y ahora salió corriendo y gritando: no lo hagas, porque este es un hombre de Dios. No lo hagas, papá. Dios sanó a su hija y de esa manera usó a esta criatura para confirmar su llamado a este hombre en ese lugar difícil. Acabó el jefe de la droga arrepintiéndose de sus pecados y siendo él uno de los primeros en recibir la gracia y la salvación en Cristo Jesús.